Señor, por permitirnos alabarte, por permitirnos honrarte con nuestros cantos. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra para escuchar tu voz, para escuchar tu consejo, Señor. Necesitamos de ello, Padre. Señor, por la obra del Espíritu Santo, te pedimos que podamos darle el valor, Señor, que esto tiene, Señor, y poder estar atentos a lo que tú, Señor, hoy hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Sigue transformándonos, Señor, sigue transformando nuestras vidas para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. El mundo, hermanos, y su sistema cada día ofrece a las personas más oportunidades para comprar, para adquirir algún artículo, para adquirir algún bien. La mercadotecnia ha avanzado a tal grado que llega a hacer sentir a las personas con la necesidad de comprar lo que no necesitan. El sistema insta al consumidor a codiciar, a adquirir lo que no necesita, insta a las personas a vivir sin contentamiento cuando no pueden tener algo que desean tener, algo que pueden llegar a codiciar. Y el problema, hermano, no está en el sistema, el problema no está en la mercadotecnia, sino en el corazón de las personas. Dios espera que sus hijos mostremos actitudes en nuestra vida que den evidencia de que le conocemos. Y una de esas actitudes que como creyentes debemos procurar en nuestra vida es el contentamiento con lo que tenemos. Por eso el título de hoy, hermanos, el contentamiento en la vida ¿de quién, hermanos? Del creyente. Y la pregunta es, ¿está usted contento, contenta con lo que tiene? ¿Está usted feliz? ¿Tiene contentamiento en su corazón de su vida? Y no solo estamos refiriendo a cosas materiales, por supuesto, que tienen que ver. Por eso hoy, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios, vamos a ver 3 exhortaciones prácticas para nuestra vida como creyentes. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué Dios espera de nosotros en esta área de nuestra vida como creyentes? Número 1, que debemos cuidarnos ¿de qué, hermanos? De la avaricia. Número 2, que debemos estar contentos con lo que tenemos. Y número 3, que debemos confiar en el cuidado del Señor. Para entrar en contexto, hermanos, debemos recordar que no se sabe quién escribió Hebreos. Sin embargo, la idea principal, el mensaje principal de la carta, capítulo a capítulo, nos hace evidente de qué habla, de qué trata, hermano. Nos habla esta carta acerca de Cristo, acerca de que es el más grande, de la preeminencia del Señor. Que Cristo es más grande que los ángeles, que Cristo es más grande que Moisés, que Cristo es más grande que Josué, sí, en los capítulos 4, y que es más grande que los sacerdotes, capítulo 7, en el capítulo 8 habla de que Cristo trae un mejor pacto, sí, un nuevo pacto, que Cristo ofrece un mayor sacrificio en los capítulos 9, ya en los últimos capítulos, el 11, el autor presentó los grandes ejemplos de la fe, si usted recuerda, y en el capítulo 12 algunos estímulos de la fe. En el capítulo 13, hermanos, que hoy estudiamos esta porción,
El autor presenta algunos deberes. Hay más deberes en la Biblia para nosotros como creyentes. Algunos deberes que tiene que atender todo creyente. Y repito esto, todo creyente. Por eso el subtítulo, mejor dicho, que tiene ahí en la Biblia. ¿Cómo dice el subtítulo? ¿Deberes qué? Cristianos. ¿Está ahí en el capítulo 13? Deberes cristianos. El deber para usted, si está en Cristo, el deber para mí. El autor, hermanos, da advertencias prácticas a una comunidad de creyentes que se enfrentaban a problemas, que estaban siendo afligidos por la persecución, había angustia en ellos. Por ello, los primeros 4 versículos, hermanos, de manera introductoria, el autor les indica a los creyentes cosas importantes. Les recuerda que deben mostrar un amor fraternal. El autor recuerda a los creyentes que somos una familia y que como tal debemos mostrar un amor fraternal los unos a los otros. Más aún en las circunstancias, hermano, que rodeaban en aquel tiempo a los creyentes. También les recuerda que no deben olvidar el ser hospitalarios. La persecución en aquel tiempo era ardua y hacía que muchos creyentes tuvieran que abandonar sus lugares de origen, abandonar incluso sus casas, sus posesiones para emigrar a otros lados a causa de la persecución por proclamar a Cristo. El ser hospitalario era muy importante, por eso el autor recordaba esto. Había personas, hermanos, que no tenían dónde vivir. Tal vez pocas pertenencias. Con eso llegaban y le dice a los creyentes: tú que conoces a Cristo, muestra tu amor al recibir a uno de estos hermanos. Ya fueran mujeres o varones. También había misioneros. Misioneros que iban proclamando, aún en medio de la persecución, el nombre y el evangelio de Cristo. Otro aspecto que también el autor menciona a los creyentes era a que no olvidaran a los que estaban en prisión. Había creyentes que habían sido arrestados y encarcelados por causa de su fe. Y el autor les insta a no olvidarse de ellos, a mostrar amor. Y vaya que se tenía que mostrar amor y valentía en aquel tiempo, en esas circunstancias, para ir a visitar a un hermano en la fe que estaba preso, hermanos. ¿Por qué? Porque podían apresar a cualquier visitante. ¿Eres de ellos? Encarcelado. Y a la muerte. A la muerte. No eran situaciones fáciles, hermanos. Otro aspecto importante que les recuerda: honren el matrimonio. Fíjense todos estos aspectos importantes que como creyentes el autor de Hebreos les recuerda a los creyentes de aquel tiempo. La base de un hogar cristiano, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es el pilar de un hogar de Dios? Cristo. Cristo es la base, hermanos. Esa es la base de un hogar, de un matrimonio cristiano. Cuando Cristo está ahí, si esto es así, el amor cristiano debe practicarse a través de la fidelidad y la pureza en el matrimonio. Por eso dice en el versículo 4, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? ¿Los juzgará quién? Dios. Aquí llegamos al verso 5, hermanos. A la primera exhortación práctica para nuestra vida como creyentes. Y es que debemos cuidarnos de la avaricia. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres, ¿cómo, hermanos? Sin avaricia. Una pausa aquí, por favor. Esta costumbre, el autor está diciendo, sean vuestras costumbres. En el original la palabra costumbre hace referencia al carácter. Sea su carácter de creyente como hijo de Dios, como hija de Dios, sea su manera de vivir, su manera de pensar y de actuar. ¿Cómo debe ser en este aspecto la manera de vivir de un creyente? Sin avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermanos? La avaricia viene de dos raíces griegas muy interesantes.
Por un lado, viene de la raíz griega philos, que significa amar o amigo, y argón, que significa la palabra reluciente, pero es reluciente relativo a un metal. Entonces, si lo tomamos llanamente, avaricia, en un término, repito, llano, es amar el relucir de un metal. Es amar a un metal reluciente. ¿Qué es un metal reluciente, hermanos? El dinero. ¿No es cierto? En el contexto en el que estamos. Literalmente significa amor al metal que reluce, amor al dinero. Avaricia también implica, hermanos, el afán de tener más y más de cualquier cosa. La avaricia, hermanos, es codicia. Y es pecado. Es un pecado, hermanos. El solo hecho de afanarse en tener más y más es pecado. Acompáñenme a Eclesiastés 5, verso 10. Eclesiastés 5, verso 10. Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Vea qué afirmación de la palabra de Dios. El que ama, ¿qué? El dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es ¿qué? Vanidad. Es vanidad. Es decir, hermano, aquel que ama el dinero no se va a llenar, no va a saciar nunca su deseo de tener más y más. Y reflexionemos en algo. Ciertamente, las personas tienen más presente otros pecados, ¿no es cierto? Casi se puede percibir que el pecado de la codicia, lo digo así entre comillas, como algo no grave. Lo es porque es pecado. Y lo es porque de alguna u otra forma, todos los que estamos de aquí, hermanos, debemos tener cuidado de no caer, si no es que ya caímos o caímos constantemente en avaricia. Reitero, esto es algo importante, hermano. No muchos perciben esto como algo grave. Perciben más grave, por ejemplo, el pecado de adulterio. En general se percibe más grave el pecado de un robo, de fornicación, que el pecado de codiciar. Pocas veces se reconoce, hermanos, la gravedad del pecado de la codicia. Spurgeon dijo lo siguiente, hermanos. He estado en muchas reuniones de testimonios y he oído a muchas personas decir que han pecado. Y muchas personas han venido a mí para confesar sus pecados. Pero en toda mi vida nunca he tenido una persona que me confesara el pecado de la codicia. Fin de la cita. Ojo, hermanos. No se necesita adquirir las cosas o muchas cosas para ser codiciosos. De hecho, ni siquiera se tiene que adquirir algo, porque la codicia es una actitud. La codicia es una actitud, es querer tener algo, anhelarlo en un sentido descontrolado. Anhelar algo en ese sentido, ponerlo en nuestro corazón, poner nuestra atención y nuestros pensamientos en ello. Sea alguna vez que lo podamos tener o no lo podamos tener, se puede caer en codicia. La palabra de Dios, Cristo mismo nos dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, dice, ¿ya qué, hermanos?
adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Mirarla, el simple hecho de mirarla en este sentido, con esta tendencia en el corazón para codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Usted sabe que está ahí en Mateo 5. Ese hombre que ya adulteró no ha estado con esa persona, con esa mujer físicamente, pero ya pecó contra Dios, hermano, por la actitud que hay en su corazón. Ahora, hablando de bienes materiales, dado que el dinero es el medio para obtener lo que se puede llegar a codiciar, el dinero se vuelve el amor en el corazón de quien codicia. Repito esto, el dinero puede llegar a volverse en el corazón de quien codicia, puede llegar a volverse su amor, su tesoro, su amor por el dinero. Alguien dijo, el amor al dinero es la lujuria de las riquezas materiales. Por ello, hermanos, como creyentes debemos cuidarnos. ¿De qué? De la avaricia, la cual nos puede llevar a codiciar y amar el dinero. Por esta razón, entre las multitudes, aún el Señor Jesucristo hizo una importante advertencia a sus discípulos acerca del pecado de la avaricia. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Y les dijo, mirad y guardaos ¿de qué? Dice ahí de toda avaricia, les está diciendo el Señor Jesús. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice guardaos, es decir, estén atentos. Estén vigilantes de todo aquello que pueda llevarle a ustedes, mis discípulos, a la avaricia. Si esto fue una advertencia importante, hermanos, en aquel tiempo para sus discípulos, nosotros somos discípulos del Señor. Entonces esto es importante para todos nosotros. Debemos tener cuidado, estar atentos y vigilantes de caer en toda o cualquier avaricia. Acompáñenme a Timoteo, a Timoteo 6, 9 y 10. Primera Timoteo 6, 9 y versículo 10. Vea qué advertencias de la palabra de Dios, hermano, inspirada por el Espíritu Santo. Qué importantes versículos. Primera Timoteo 6, 9. Dice, porque los que quieren, ¿qué? Enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas, hermano, codicias necias y ¿qué? Y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué versículo, hermano? Porque los que quieren enriquecerse van a caer en tentación y lazo. Y no en pocas, sino en muchas codicias que son necias y además son dañosas y que además hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Dice el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Usted sabe, hermano, hay frases. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Es una bendición poder recibir nuestro salario por el trabajo. Gloria a Dios por ello, hermano. Gloria a Dios. Usted recibe su salario y da gracias a Dios. Usted ora y dice, Señor, esto es porque tú me lo das, porque has bendecido el fruto del trabajo de mis manos.
Me has dado gracia con mis jefes. Me has dado sabiduría para desempeñar honradamente un trabajo, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias porque por este dinero puedo sostenerme. Tú ves a través de mi corazón mis necesidades y tú me suples a través de mi trabajo. En la Biblia, hermanos, vemos cómo se cumple, hermano, el hecho de que cuando alguien codicia y actúa por su codicia, en verdad, codicias necias son dañosas, en verdad hunden y destruyen y pierden al hombre. En la Biblia tenemos varios ejemplos que muestran las consecuencias de caer en la codicia. ¿Recuerda el pecado de Acán? ¿Recuerda lo que este hombre hizo, hermanos? ¿Recuerda que robó, hermanos, del botín que habían tomado en dónde? En Jericó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero había una consigna de parte de Dios. Que no que solo iban a dejar el anatema. En ese contexto el anatema era aquello que se iba a desechar y se iba a ser quemado. Iban a apartar solo algunas cosas para el Señor, oro y plata. Pero hubo quien desobedeció y fue Acán. Él tomó para sí, hermanos. ¿Qué sucedió? ¿Qué le costó esa desobediencia, esa muestra de avaricia? Le costó a Israel derrota. Dice la historia ahí en Josué 7, usted puede verlo en casa, que murieron 36 hombres por ese hecho de Acán. Aún la propia vida de Acán, hermano, fue el pago. Y no obstante, también su familia, por su avaricia, aún sus rebaños, hermano, pagaron por ello. Josué 7:25, vamos a ver este versículo. Josué 7:25. El Señor que ve todo, hermano, por supuesto vio este acto de avaricia de Acán. Y había consecuencias por el pecado hacia el pueblo. Y ahí en Josué 7:25, Josué dice lo siguiente. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta qué, hermanos? Josué 7:25, ¿ya llegó? ¿Estaba, mi cita? Ok, tengo otra versión. Ok, se lo leo en la versión Reina Valera. ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Ah? En la versión que seguramente es la Nueva Traducción Viviente, la que tengo, dice, luego dijo Josué a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Vemos cómo Acán, hermano, cayó en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. ¿Qué otro ejemplo podemos recordar de las tremendas consecuencias de la codicia, hermanos? ¿Recuerda a Naamán? ¿Recuerda esa historia? ¿Quién era Naamán? Era un general del ejército ahí en Siria. Él padecía, ¿qué, hermanos? Lepra. Algo tremendo, por supuesto, en su físico. Buen guerrero, buen general. Ganaba batallas. Y recordemos que en esta historia, hermanos, fue limpio de su lepra tras seguir las instrucciones ¿de quién? Del profeta Eliseo, ¿verdad? ¿Cómo se limpió? ¿Qué le dijo? ¿Tienes que ir a dónde? Al río y lavarte 7 veces.
Él no quiso de entrada, no, dice, no voy a hacer eso. Pero terminó haciéndolo. Terminó haciéndolo. Imagine la gratitud de este hombre, de este general, para con Eliseo. Había sido el medio para que Dios lo sanara y le quitara un mal tan grande de su cuerpo. Una gratitud grande en el corazón de este hombre, que quiso pagarle, premiarle. Y llevaba kilos de oro y de plata, kilos, hermano. Y mudas de ropa fina y demás cosas. ¿Qué le dijo Eliseo? Sí, pues dame todo. No quiso absolutamente nada. Y ya cuando se iba Naamán, ¿qué sucedió? Aparece un personaje ahí, hermanos. ¿Alguien recuerda su nombre? Giezi, ¿no? Giezi. ¿Sí? Apareció Giezi. ¿Quién era? Era el criado de Eliseo. Ahí está el punto. Este hombre, criado, siervo, corrió a alcanzarlo. Corrió a alcanzarlo para que, ¿qué? Que con mentiras obtuviera un beneficio. Y ese hombre, ese siervo Giezi, con mentiras le dijo, mira, han llegado unos peregrinos, ¿no? A pernoctar aquí a casa y me han mandado Eliseo. Necesitamos mudas de ropa y él obtuvo lo que quiso y le dio hasta de más. Llévalo, pero con mentiras lo obtuvo. Su codicia sacó un beneficio. Cuando regresó, ¿qué sucedió? Eliseo lo supo. ¿Y qué hizo? Lo maldijo con el mal físico de Naamán. Todo esto lo puede ver ahí en el libro segundo libro a los Reyes, capítulo 5, hermanos. Su avaricia lo llevó a la mentira, al engaño y a hacerse acreedor a la lepra, a la maldición de la lepra. ¿Qué consecuencias, hermano? ¿Verdad? Codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Ya en el Nuevo Testamento, ¿quién viene a su mente, hermanos? Ananías, Zafira, Judas. ¿Recuerda a Judas? Mostró codicia, avaricia, tanta que entregó en traición a su maestro. Plan soberano de Dios, sí, pero hubo avaricia. ¿Cuál fue la paga para él? Ananías y Zafira. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Ellos mintieron, ellos codiciaron, estaban vendiendo las heredades para, pues, hacerse cubrir las necesidades que tenía la iglesia temprana en ese momento. Y ellos mintieron al decir un precio que no era en cuanto habían vendido su heredad. ¿Acaso codicia, hermanos? Algo grave para Dios, porque pecaron ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, contra Dios. Impresionante, hermanos. ¿En cuánto has vendido la heredad? ¿En tanto? Has mentido al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos? En ese momento, ¿verdad? Cayeron. Entró y también. Hermanos, ¿sea algo grave a los ojos de Dios la avaricia? Evidentemente que sí. Son graves las consecuencias, hermanos. Ejemplos fuertes, indudablemente, hermanos, de las consecuencias de la codicia. Tomamos algunos del Antiguo Testamento, unos del Nuevo Testamento, ¿y qué de nuestra época? ¿Qué de hoy, hermano? Los juegos de azar, hermanos, en los casinos serán un ejemplo de codicia.
¿Sí? ¿O nada más van para divertirse un rato? ¿Quién va para perder? Quieren ganar, quieren tener. Y sabe, es tanta la codicia que son traspasados de muchos dolores porque hay personas que llegan a perderlo todo. Y de verlo todo. De verdad, hermanos. Si ganan, quieren más, no se sacian, como lo leímos, en ocasiones dispuestos a arriesgarlo todo y perderlo todo, porque quieren tener, ganar y poseer. ¿No es cierto? ¿Qué más vemos en nuestros días? ¿O qué vimos, por ejemplo, hermano, en el tiempo del huracán? ¿La gente quería más y más? ¿Sí o no? La gente se aventaba, hermanos. Se aventaba y robaba. Ya no por alimento, que era una necesidad importante en ese momento. ¿No es cierto? Había una necesidad. Ya no lo hacían por eso, sino por aquello que les podía redituar un beneficio económico al vender lo robado. Era una escena, hermanos, de codicia colectiva que trajo consecuencias. ¿Qué trajo consecuencias, hermano? Lentitud en la recuperación de la economía. Trajo vergüenza a nivel mundial. ¿No es cierto, hermanos? Bueno, para algunos no hubo vergüenza, porque pues anunciaban venta a Otis, ¿no? Le pusieron hasta su marca. Estamos estudiando la Biblia, hermano, en nuestro tiempo. ¿Ha cambiado el peso de la palabra de Dios? ¿Ha cambiado hoy la importancia de la palabra de Dios? Para nada, hermanos. Permanece para siempre la palabra de Dios. Consecuencias: cerraron hoteles, retiro de algunas empresas, empresarios que fomentaban la economía del puerto, pues ya no están. Pero también eso dejó malos testimonios. Son consecuencias, hermano, de la codicia. Afectaron personas, padres de familia, a sus propios hijos. ¿Qué creen que va a pasar si viene otro desastre, hermanos? Con aquellos que dijeron: pues si mi papá me llevó y cargué las cosas. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿No estaremos afectando el corazón o no afectaron el corazón, la vida de esas personas, de su familia, de sus hijos? ¿No estuvieron sembrando codicia en ese sentido, hermanos? Ay, hermanos. ¿Habría codicia en los apoyos, hermanos? Hubo problemas graves. Hubo mentira, nos llevó a pecar a muchos. Problemas entre familias, hermanos, fuertes. La codicia. Si en aquel tiempo hubo consecuencias, hermano, mire, el Señor ha tenido misericordia en estos tiempos. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen que en ese momento les interesaba a la gente que se les predicara de Cristo? Lo vivimos, hermano. La verdad, fue una codicia impresionante. Ahora, ¿por qué lo hicieron, hermano?
Hay muchos ejemplos, y no nada más de aquí, de Acapulco, de muchos lados, de la ciudad, del mundo entero, hermanos. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Vamos a Romanos 3:18. Romanos 3:18. Aquí está la respuesta, hermanos. ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos usted y yo antes de conocer al Señor? Aquí también está la respuesta. Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de ¿quién? De sus ojos. No hay temor de Dios. Ahora, la avaricia puede parecer algo insignificante, sin embargo, para Dios no lo es, hermanos. Es algo grave, pues es un mal que tiene o mantiene a muchas personas lejos de Dios. Y no solo a incrédulos, hermanos, sino también a creyentes. Mire, por avaricia puede que un creyente se aleje de la comunión o se afecte la comunión con Dios. Por el pecado de la avaricia. Qué importantes exhortaciones, hermano, para todos nosotros. Y pasamos a la segunda exhortación práctica para nuestra vida como creyentes. ¿Cuál es, hermano? Debemos estar contentos con lo que tenemos. Sean, dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? Ahora, pausa aquí, hermanos. Mire, la Escritura no está enseñando que sea malo anhelar algo, hermano. Que sea malo anhelar un bien material. La Escritura no está diciendo que sea malo crecer académicamente. La Escritura no está diciendo que si ya se tiene, por ejemplo, una licenciatura, sea algo malo un posgrado, o sea malo un doctorado. No, qué bueno, es glorioso, da gloria a Dios, es de bendición, quiero expresarlo así. Es bueno anhelar estas cosas. El superarse es algo bueno. En el área académica, en el área laboral, en el área económica. Y todo ello es lícito y es bueno, hermanos. ¿No es cierto? Es bueno superarse. Es bueno orar a Dios pidiéndole un ascenso en el trabajo, si Dios quiere. Es de bendición, hermanos. Es de bendición poder comprar ropa, un auto, poder mandar a tus hijos pues a la escuela. Es una bendición. Tener un mejor automóvil, hermano, gloria a Dios, ¿no? Tener una casa más grande, más bonita, no es algo malo. Poder viajar, comprar ropa, no es malo, ni pecaminoso. El problema es cuando todo eso se vuelve un afán. Porque se cae una avaricia y codicia en el corazón. Y mire, Satanás sabe esto. Lo sabe y por ello su sistema mundano bombardea la mente de las personas con anuncios y ofertas en las redes sociales, aunque no lo necesiten. Pero por codicia, cuando se cae en ella, se compran muchas veces. Eso es pecado cuando hay codicia, reitero, hermanos. Si la Escritura nos habla y nos advierte, hermano, es por algo. ¿Sí o no, iglesia? Por eso, como creyentes, debemos evitar caer en ese desequilibrio que nos lleva a codicias necias y dañosas y que nos pueden llevar a hundirnos. Por ello la palabra de Dios nos dice en el verso 5 que debemos estar contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué es contento, hermano? Satisfechos. Satisfechos. Hay un hombre, hermanos, que se llamó Bernard Baruch. Este hombre fue un hombre erudito en las finanzas.
Fue accionista, estadista y asesor político en los Estados Unidos. Él tenía un origen judío. Fue un hombre muy exitoso en los negocios. Tanto que fue asesor personal de dos presidentes de los Estados Unidos en aquel tiempo, el presidente Wilson y el presidente Roosevelt. Imagínense lo que este hombre sabía en asuntos económicos. Y un día le preguntaron a este millonario asesor financiero, ¿cuánto necesita un rico, hablando de estar satisfecho, cuánto necesita un rico para estar satisfecho? De inmediato él contestó, solo 1 millón más de lo que tiene. Eso es lo que necesita para estar satisfecho. ¿Cuándo iba a estar satisfecho? Avaricia es, hermanos, el deseo de tener más, sea que se necesite o no. Mire, hermanos, debemos siempre considerar el consejo y la palabra de Dios con suma importancia. Amén, hermano. Para aplicarlo a nuestra vida. Cuidado, hermanos, con esto, porque mire, un cristiano puede verse, si me permite la expresión, arrastrado al endeudamiento, hermano. ¿Habrá cristianos endeudados? ¿Cómo? Por gastos excesivos, gastos de consumo, por sostener un estatus, ¿habrá cristianos endeudados, hermanos? Todo ello, hermano, muestra algo: insatisfacción y falta de contentamiento con lo que se tiene. El contentamiento, el estar contento con lo que se tiene, es algo clave en la vida del creyente, hermanos. Dios espera, ¿y sabe por qué es clave? Porque Dios espera que en sus hijos haya ese contentamiento en su corazón. Es algo que Dios espera en su rebaño. Ahí radica la importancia de este tema, hermanos. Este contentamiento no depende de lo que tenemos en lo físico o de lo inmediato que lo podamos tener. El contentamiento en la vida del creyente, escuche por favor, es un don de Dios. Es un don de Dios. El contentamiento es una de las más grandes bendiciones del Señor. Es gracias a ese contentamiento que viene de Dios, hermano, que como creyentes podemos vivir satisfechos con lo que Dios nos provee. Acompáñenme a 1 Timoteo 6:6, por favor. 1 Timoteo 6:6. Aquí está la palabra, hermanos, hablando acerca del valor del contentamiento. 1 Timoteo 6:6. Le dice Pablo a Timoteo, pero gran ganancia es que, hermanos, la piedad acompañada de contentamiento. Y dice, ¿por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dice el verso 8, así que teniendo que, hermanos, sustento y abrigo, estemos otra vez contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sabe para el mundo qué significa esto, hermano? Mediocridad, conformismo. ¿No es cierto, hermanos? No está hablando la palabra de ser conformista. La Biblia habla de perseverar en el trabajo, de ser diligente. No está hablando de ser conformista ni mediocre. No es mediocridad ni conformismo. Para el creyente es el gozo, es la alegría, es la paz y la satisfacción y el contentamiento que vienen de su Señor.
Alguien dijo, si nos satisficiéramos con menos cosas y casas menos pretenciosas, tendríamos más serenidad, más tranquilidad de espíritu, más felicidad interior y ciertamente más tiempo para la oración, el culto, el servicio y el cultivo de los mejores valores en la vida cristiana. Por supuesto, es una bendición poder disfrutar de los bienes materiales que el Señor nos permite tener. Sin embargo, hermanos, como creyentes, hay una advertencia en la palabra de Dios de que debemos tener cuidado con la codicia. Cuidado con afanarnos en sostener un estatus, afanarnos consiguiendo trabajo, saturarnos, y luego se descuida la familia, hermanos, ¿no es cierto? Se descuida la familia, se descuida el matrimonio, se descuidan los hijos. Y esos afanes pueden llevar a las personas creyentes a olvidarse de la iglesia y hasta del Señor. Para el creyente, los bienes materiales no son la base de nuestra alegría, hermanos. No es la base de nuestro contentamiento ni de nuestra seguridad. Ya lo dijo Jesús, lo leímos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para muchas personas, su vida, la esencia de su vida son los bienes. Y si no tienen los bienes, no hay contentamiento. Hay una insatisfacción en la vida. Si alguien, hermanos, había aprendido a estar contento con lo que tenía, era el apóstol Pablo. Filipenses 4:11. Versículos que conoce, hermano. Filipenses 4:11 al 13. Dijo Pablo a los filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿a qué, hermanos? Ahí está, a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer, ¿qué? Necesidad. Ahí sí dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo. ¿Quién le fortalece? El Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su contentamiento, cualquiera que fuese su situación por la que estuviera pasando, el apóstol Pablo venía del Señor porque Él es su proveedor, porque Él sabía quién era su sustentador. Amén, hermanos. ¿El Señor le ha dejado a usted? ¿Usted cree que caigamos en ocasiones en codicias, hermanos? ¿En comprar, por ejemplo, de más? ¿Qué pasa cuando se le echa a perder comida, por ejemplo? ¿Hay necesidad, hermanos? Hay gente que no tiene nada. Nada, de verdad. Hermanos, creo que somos bendecidos nosotros, ¿no? ¿No lo cree? ¿Sabe? Muchos jóvenes quieren y llegan a codiciarlo de sus grandes deportistas. Cómo viven, las casas, los coches,
el tren de vida que llevan. Es codicia también. ¿Cómo aprendió Pablo a vivir en cualquier circunstancia que estaba, hermanos? Porque mencionó, he aprendido y he sido enseñado. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo fue enseñado, hermanos? Viviendo. A través del trato del Señor. ¿Sí o no? El Señor, hermanos. Permitiendo soberanamente enfrentar aflicciones y necesidades. Viendo también en otros momentos su mano de bendición y provisión. Él aprendió cuando el Señor trató formando en su vida el carácter de Cristo. Así aprendió y fue enseñado. ¿Usted se siente bendecido, hermanos, por Dios? Bienaventurado. Tengamos cuidado de esto, hermanos. Cuidado cuando pasemos por estrechez. ¿Algún día ha tenido lo justo para el día? Cuidado cuando pasemos por escasez, hermano. Cuidado a sentirnos desprotegidos, abandonados, sin amparo. Cuidado a sentirnos desafortunados. Pensar así, hermano, como creyente, es pecado, hermanos. Porque es una falta de fe. Es una falta de conocer a Dios, hermanos. De conocer su bondad, su amor, su provisión, su soberanía. Es una falta de conocimiento de su palabra. Ese desconocimiento es desconfianza hacia Dios mismo, porque Él ha prometido algo muy importante para sus hijos, para los verdaderos creyentes. Hermanos, Él ha prometido, ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Él lo ha dicho, hermano. Y es justo nuestra tercera exhortación, que debemos confiar en el cuidado del Señor. Retomo Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Parafraseando todo esto, está hablando el autor de Hebreos, su comportamiento, su forma de vida, sea sin codicia, ninguna codicia. Deben estar contentos con lo que tienen ahora por esta razón, porque el Señor ha dicho, no los desampararé ni tampoco los dejaré. No hay un versículo exacto, hermano, tal cual, que se haga referencia. Pero sí hay varios versículos que respaldan esta tremenda afirmación en la Escritura, hermanos. Recordemos que al acercarse los últimos días de vida de Moisés, hermanos, 120 años, alentó a los israelitas cuando se dirigían a la tierra prometida. Vamos a verlo, Deuteronomio 31:6. Moisés trayendo aliento al pueblo de Dios en su camino a la tierra prometida. Deuteronomio 31, verso 6. Avíseme cuando haya llegado ahí, hermano. Deuteronomio 31, 6. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo, hermanos? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, de aquellos a los que se van a enfrentar. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Recordamos también cuando Josué, precisamente, que tomó el lugar de Moisés para llevar al pueblo, para dirigir al pueblo a la tierra prometida. Cuando él comenzó su encomienda, esta tarea tan importante, dijo lo siguiente, Josué 1:5, hermano. Josué 1:5 también. El Señor trajo aliento a Josué.
Y le dijo en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré ¿con quién? Contigo. No te dejaré ni te desampararé. Volviendo a nuestro contexto, hermanos, de Hebreos, en el sufrimiento de los creyentes, aunque ellos fueron despojados, hermanos, aunque quedaron muchos de ellos con poco y otros sin nada, el autor de Hebreos les recuerda que tenían al Señor. Usted tiene al Señor, hermano. Tenemos al Dios poderoso. Hebreos 13:6, hermanos. Vamos ahí, regresamos a Hebreos. Dice ahí Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. ¿Quién, hermano? El hombre. Hermano, podemos usted y yo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y ve algo importante, como el autor de Hebreos habla en plural, él dice podemos, es decir, él mismo se está incluyendo. Hermanos, esta es una de las más grandes confesiones de fe en la Escritura, el declarar con valentía que el Señor es nuestra ayuda. Amén. El Señor es nuestra ayuda. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este verso es tomado del Salmo 118:6. Y este es un salmo mesiánico que se cumplió en Cristo, por supuesto. Así que podemos apropiarnos de esta promesa, hermano. Este salmo fue motivo de gran consolación para los primeros creyentes. El saber que eran libres del temor de los hombres, del temor a la persecución que los hombres estaban realizando sobre ellos. Porque ningún hombre, ningún ejército les podía hacer daño si Dios no lo permitía, hermanos. Igual para con nuestra vida. No va a pasar daño en nuestra vida, hermano, si Dios no lo permite con algún propósito. No estoy diciendo que no puede pasar. Puede pasar si están los planes soberanos de Dios. Y si están los planes soberanos de Dios como una prueba para nuestra vida, eso va a forjar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso decía Santiago, gozaos cuando estéis por diversas pruebas, ¿no? Cuando paséis por diversas pruebas. ¿Cómo que la prueba trae gozo? No por la prueba en sí mismo, a veces duele, pero sí por el motivo que tiene Dios al permitir soberanamente esa prueba en nuestra vida. Está en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 10, verso 34, por favor. Reitero que el Salmo 18 que mencionamos, hermano, había sido de gran aliento y consolación. Y recordemos que en Hebreos estaban siendo perseguidos, habían sido despojados. Dice Hebreos 10:34, porque de los presos también nos compadecisteis. ¿Y qué? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. Ellos sabían quién era su Señor, a pesar de que habían sido despojados de sus cosas, hermano, ellos tenían gozo por lo que les esperaba. Los hombres podrán quitar los bienes, pero Dios, hermano, suplirá nuestras necesidades. ¿No es cierto, hermano? En alguna ocasión, hermano, pues como pastor se cambia uno de casas constantemente. Ya en este año, en estos 2 años llevamos 4.
En alguna ocasión, hermano, fuimos a un departamento que lo revisamos, siempre orando a Dios, por supuesto. Y como usted sabe, piden un anticipo, un mes. Y llegamos ahí, quedó todo limpio y pedimos datos del departamento, vimos que lo rodeaba y oíamos música allá atrás, muy fuerte. Oiga, ¿ese qué es? No va a ser un salón de fiestas o algo así. No, de repente ponen sus bocinas. Generalmente buscamos un lugar, hermanos, donde estemos tranquilos y donde pueda yo leer, donde pueda llorar, donde pueda hacer mi trabajo. Y bueno, resulta que dimos el anticipo y cuando fuimos a hacer los últimos arreglos ahí, ya para cambiarnos, fue un sábado. Era un salón de fiestas el que estaba ahí a un lado, hermanos. Y dije, ¿qué vamos a hacer? Investigamos y tenían ya todo el año apartado, hermanos. Viernes, sábado y domingo, fiestas, hasta las 2, 3 de la mañana. Yo dije, no, a mí me mintieron. Lo justo era hablar con ellos. El punto es de que cuando hablamos, llegó el abogado de ahí, me dijo, ¿qué quiere? ¿Ya no va a rentar? Le digo, no. No, pues se va a penalizar. No le digo la cantidad, hermanos, pero fue algo sumamente injusto. Ya estaba hecho, hermanos. ¿Se le fue de las manos al Señor esa situación? No, hermanos. Fue un despojo. Les dejamos limpio el departamento. Fue un despojo. Pero Dios proveyó para lo que venía. Y yo sé, oro por esos hombres, porque el día que estén delante de Dios, van a entregar cuentas con Él, no conmigo. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes? El Señor va a suplir nuestras necesidades. El Señor nos va a ayudar. El Señor es nuestro ayudador, hermanos. Debemos confiar en ello siempre. Si alguien sabía, esto era el apóstol Pablo, hermanos. Esto lo sabía, esa confianza en Pablo. Romanos 8:31, y se lo leo, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él qué? Todas las cosas, hermanos. Hablando de la confianza en nuestro Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermanos? ¿Quién? Dios es el que justifica. Nadie puede acusarlos. Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, ¿cuánto? Todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos perder todo lo que tenemos, hermano, y no pasará nada más mientras permanezcamos en la fe en Cristo.
Porque aún en la aflicción, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos y lo tenemos en Cristo. Aún en el tiempo de la aflicción. Cuento una historia que una mujer le dijo a D.L. Moody, hermano, un evangelista famoso. Una mujer le dijo, hablando de la confianza, he encontrado una promesa que me ayuda cuando tengo temor. Es el Salmo 56:3, dice, el día que temo, yo en ti confío. Moody le contestó, yo tengo una promesa mejor que esa. Es Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré en Él y no temeré. Por supuesto, ambos tenían razón, hermanos, porque hablaban la palabra de Dios. Lo importante para nosotros es que conozcamos a ese Jesucristo, que estemos en Él, que Él sea nuestro Señor, que entendamos que es nuestro ayudador, hermano, y no pongamos nuestra confianza en las cosas materiales como lo pone el mundo. Nuestras prioridades, hermano, y contentamiento como creyentes no están en las cosas materiales, sino en el Señor. Concluimos. ¿Cómo podemos tener contentamiento, hermano? ¿Usted lo tiene? ¿Sí lo tiene? A veces su rostro indica otra cosa, ¿eh? ¿Cómo podemos tener contentamiento, amados hermanos? Recordar, hermano, quién es Dios. Que nuestro Dios es bueno, hermanos. Que nuestro Dios es misericordioso. Recordar que Dios en verdad cuida de sus hijos. Y aun cuando pasemos, hermano, por pruebas, si amamos a Dios, recordar que en su soberanía todas las cosas nos ayudan. Amén. Pero en verdad recordarlo y entenderlo. ¿Qué más nos ayuda a entender cómo tener ese contentamiento, hermano? Saber que Él es omnisciente. Que a Él no se le escapa nada de nuestra vida. Que Él está consciente de todas nuestras necesidades, amados hermanos. No solamente económicas, espirituales, físicas. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, ¿qué, hermanos? Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero hay algo que hacer. Mas buscad primeramente, hermanos, el reino de Dios y su justicia. Y mire, todo lo demás es añadidura, hermano. ¿Cómo tener contentamiento, hermano? Saber que además en su bondad, hermano, en la bondad y en la soberanía de Dios, Él da más a unos que a otros. ¿No es cierto? Él le da a cada quien lo que Dios quiere. A unos menos, a otros más. Él tiene plan diferente para cada quien, hermanos. Él sabe lo que hace. Amén, hermanos. Si no nos da más, tal vez es para que no nos desviemos, hermano, en nuestro corazón. Aún ahí se ve el cuidado. Hay quien se desvía, hermanos. Cuando gana más, cuando le va bien, llega a olvidarse del Señor. El Señor no nos dará a sus hijos algo que nos sea estorbo para nuestra vida espiritual, hermanos. Dice John MacArthur, el Señor amorosamente aún nos da más, pero también amorosamente a otros les retiene
el darles más, amorosamente, cuando somos hijos. La madre de Samuel, ¿recuerdan que hizo un cántico, hermanos? Primer libro de Samuel 2:7 dice: el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. El Señor soberano. Es por todo ello, hermano, que la fuente de nuestra satisfacción, del contentamiento, no es la seguridad y la comodidad que tenemos en poseer suficientes cosas. Hoy el mundo se mueve en adquirir, hermanos. Hoy el mundo, lo que tienes es lo que vales a los ojos del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué vistes, qué calzas, qué carro traes? Es lo que vales. Para Dios no. Para Dios no. Qué bueno tener, gloria a Dios. Pero que no sea todo la vida en el corazón del hombre. Contentamiento, amados hermanos. Hoy el mundo, si regalas una bolsa, un bolso de marca, hermanos, un regalo enorme, ¿no? ¡Wow! Con lo que podía vivir una familia en medio año, o tal vez hasta más. Pero el que tiene su contentamiento en el Señor puede recibir cualquier regalo, hermano. Y tener contentamiento y gratitud. ¿Sabe dónde? En el corazón. Nuestro contentamiento viene de Dios, de la comunión y relación íntima con Él. Saber que Dios, el Dios eterno, hermanos, en verdad cuida de nosotros. Por eso le servimos. Servimos a un Dios que nunca nos dejará ni nos desamparará. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. ¿Qué es lo peor que le puede hacer el hombre al creyente, hermano? ¿Qué es lo peor? ¿Quitarnos nuestros bienes? ¿Sí? ¿Matarnos? ¿Sí o no? Dice que no hay que tener temor al hombre, a lo que pueda hacernos. Es que nos puede matar. Pues sí, sí puede pasar, hermanos. En cualquier momento. Pero si estás en Cristo, eso cambia todo. Una ayudada para estar con el Señor. En su presencia. Para siempre. Para siempre. Eso lo cambia todo, hermanos. El hombre a lo largo de la historia, hermanos, ha buscado el propósito de su vida. Muchos han definido qué es la vida y el sentido. ¿Cuál es el propósito de esta vida? Para algunos el propósito es vivir para el dinero, para poseer, para el trabajo, para tener bienes materiales, para darle lo mejor a los hijos. Para ellos es la vida. El trabajo es la vida. Poder comprar lo que desean, hermano. Divertirse, viajar. Para otros es tomar, mujeres, la fiesta, eventos, banquetes. Mire, Salomón, hermano, vivió todo eso. ¿Sí o no, iglesia? Salomón en ese aspecto lo tenía todo. En nada le trajo contentamiento. Porque nada de eso era el propósito para la vida. Después de todo discurso oído, hermano, el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí están sus mandatos hoy, hermanos. Porque esto
es el todo del hombre. Que el Señor en su gracia permita entendimiento en nosotros, hermanos, en nuestro corazón, y nos permita el verdadero contentamiento al tenerlo a Él como nuestro todo. Amén, iglesia. Vamos ahora. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que tenemos deberes que cumplir, Señor, como tus hijos, como creyentes. Gracias porque hoy nos has exhortado para recordar que debemos tener cuidado, Señor. Que debemos cuidarnos de caer en cualquier tipo de avaricia. Porque es un pecado, Señor, y un pecado terrible, Señor, como hoy nos recordabas. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento, Señor, si estamos cayendo en ello y estamos faltándote, Señor, a ti. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que debemos estar contentos con lo que tú nos has dado, Padre, con lo que nos has provisto. Hoy nos has recordado que de ti viene todo lo que tenemos, Señor. Que así te ha placido. Que si has bendecido a alguien, Señor, es para bendecir a otros, Señor. Que si nos has dado el pan de cada día, es para bendecirte a ti, Señor, y para depender de ti cada día, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que debemos confiar en tu cuidado, Señor, porque tú lo has prometido. Gracias por recordarnos que todo viene de ti, de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad. Gracias porque hoy nos has recordado, Señor, esa verdad tan contundente de que nunca nos dejarás, que nunca has dejado a uno de tus hijos y que tampoco le desampararás, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a quien no tenga esta salvación, Señor, y esta provisión que tú solamente puedes darle, Señor. Bendice aquí a quien no te tenga como Señor. Que en tu gracia, Señor, puedan tener gozo de tu salvación, para que tú seas su todo en la vida y tengan contentamiento con lo que tú les des, Padre. Señor, que podamos disfrutar de lo que nos has dado y que podamos compartir con quien tiene necesidad. Gracias, Señor, por tener cuidado de nosotros, por fortalecer nuestra fe, Señor. Ayúdanos a perseverar, a buscar primeramente tu reino, Señor. Agradecidos estamos, Señor. Y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a despedirnos con este canto. No valemos por lo que tenemos, ¿verdad, hermanos? No valemos por ello. Este canto, no valgo por mi posesión. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz,
ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud será como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré saber en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en el mayor, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, en dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga. Nos vemos aquí, si Dios permite, el día jueves, hermanos. Bendiciones.